A ver, si pensamos en un castigo penal, lo normal es que se nos venga a la cabeza la cárcel o una multa, ¿no? Pero, ¿y si hubiera un tipo de sanción que puede quitar el derecho a conducir, a ejercer una profesión o incluso a votar? Pues vamos a ver un poco de qué van estas penas, que a veces pasan más desapercibidas, pero que afectan a derechos que damos por sentados. Y para que entendamos bien el impacto que tienen estas penas, nada mejor que ir a un caso práctico, una historia que nos va a plantear unas preguntas muy, pero que muy interesantes sobre la justicia. Pues mirad, él es José. José es inspector de Hacienda, un funcionario público, vamos, con una carrera que parece estable, prometedora. Su profesión, como veremos enseguida, va a ser clave en su historia, pero no de la forma que él se podría imaginar. El caso es que un día la vida de José da un vuelco tremendo. Comete un delito gravísimo, un homicidio. Y aquí está el detalle clave, el que lo cambia absolutamente todo. El crimen ocurrió en su vida privada y no tiene nada, pero absolutamente nada que ver con su trabajo como inspector de Hacienda. Claro, por supuesto que le espera una pena de prisión larga, pero la pregunta importante aquí, la que nos trae este análisis, es ¿qué más va a perder? ¿Qué otras consecuencias le esperan más allá de los muros de la cárcel? La respuesta, ya os adelanto, es como poco sorprendente. Vale, para entender qué le va a pasar a José, tenemos que parar un momento y ver un poco el marco legal, porque su caso se rige por un tipo de sanción muy específica. Bueno, pues a esto se le llama penas privativas de otros derechos. La idea en el fondo es bastante simple. En lugar de ir solo a por la libertad, o sea, la cárcel, o el patrimonio, la multa, estas sanciones lo que hacen es restringir otros derechos. Y el objetivo que se declara, como se ve aquí, es muy claro: evitar que esa persona vuelva a delinquir. La lógica que hay detrás a primera vista parece muy intuitiva, ¿verdad? Si nos fijamos en el esquema, el ciclo es clarísimo. Se comete un delito, para ello se abusa de un derecho concreto y, como consecuencia, el sistema lo que hace es retirar ese mismo derecho. La idea es sencilla: si se ha usado algo para hacer daño, pues ya no se podrá volver a usar. A ver, una de las formas más habituales de estas penas es lo que se llama inhabilitación. Pero ojo, mucho ojo, porque no todas son iguales. Hay dos tipos que son clave y tienen consecuencias radicalmente diferentes: la absoluta y la especial. Y si volvemos a nuestro caso, al de José, resulta que al ser condenado a más de 10 años de cárcel, le cae automáticamente una pena accesoria. Y no una cualquiera, ¿no? Le cae la más dura de las dos, la inhabilitación absoluta. Y es que aquí se ve la diferencia, que es abismal. La inhabilitación especial es como un bisturí de cirujano, muy precisa, es temporal y solo afecta a cargos parecidos a aquel donde se cometió el delito. Pero la absoluta es un martillo pilón. Es total. La pérdida del empleo es para siempre y se extiende a cualquier cargo público, da igual el que sea. Así que para José las consecuencias son, bueno, demoledoras. No es que le suspendan un tiempo, no. Es que pierde su plaza de inspector de Hacienda para siempre. Y no solo eso, durante todo el tiempo que dure la condena, tiene prohibido acceder a cualquier otro cargo público. Vamos, que en la práctica, su carrera en el sector público se ha acabado. Para siempre. Vale, para que se entienda mejor este principio de conectar la pena con el delito, vamos a ver algunos ejemplos que son mucho más claros, más directos, de esos en los que la lógica se ve a la primera. Este es el más fácil de todos, el del libro. Alguien comete un delito grave conduciendo, pues se le quita el carnet de conducir. El objetivo es muy simple: que no pueda volver a ser un peligro en la carretera. La conexión es directa. Y con la misma lógica, si una persona usa un arma para delinquir, se le prohíbe tener o llevar armas en el futuro. De nuevo, se busca neutralizar la herramienta con la que se cometió el crimen. Clarísimo. Aquí, por ejemplo, vemos que la pena puede tener también una función de protección. En casos de violencia de género o doméstica, una orden de alejamiento no solo castiga, sino que sobre todo crea una barrera física para proteger a la víctima. Es una restricción muy concreta de un derecho, el de moverse libremente, pero con un fin muy claro. Y esto funciona hasta con delitos económicos. Si alguien comete un fraude para conseguir ayudas públicas, pues una de las consecuencias es que se le prohíbe recibir más ayudas en el futuro. Vamos, que se le cierra el grifo que usó para hacer trampas. Bien, hasta aquí todo parece tener bastante sentido, ¿no? La pena está muy conectada con el delito. Pero ahora volvemos a José, porque es precisamente su caso el que nos mete de lleno en el gran debate de todo este sistema. Y aquí es donde llega la pregunta del millón. En todos los ejemplos que acabamos de ver, la conexión entre el delito y el derecho que se quita era lógica. Pero el homicidio que cometió José, ¿qué tiene que ver con su trabajo en Hacienda? Nada, absolutamente nada. Entonces, ¿por qué el castigo se ceba precisamente con su carrera profesional y la destruye por completo?
Pues la fuente que hemos consultado para este análisis lo dice sin tapujos. Lo que pasa aquí es que por el simple hecho de ser funcionario, José recibe un castigo añadido, un trato mucho más grave que el que recibiría cualquier otra persona por cometer exactamente el mismo crimen. Y esta tabla lo deja meridianamente claro. Vamos a comparar a José con, por ejemplo, un médico que comete el mismo homicidio en las mismas circunstancias personales. A ese médico no se le podría inhabilitar para ejercer la medicina, porque el delito no tiene nada que ver con su profesión. Podría, una vez cumplida su condena, volver a trabajar. José, en cambio, no. Es el mismo crimen, pero las consecuencias profesionales son totalmente opuestas. Y esto, en términos legales, tiene un nombre. Se llama quebranto del principio de igualdad. Se está tratando de forma desigual a dos personas por el mismo hecho, y la única diferencia es si una es funcionaria pública y la otra no. Y ojo, que no hablamos de un castigo menor, de algo simbólico. La inhabilitación absoluta puede durar hasta 20 años. Es, en la práctica, una sanción que te puede marcar el resto de tu vida, cerrándote puertas a la reinserción justo cuando más las necesitas. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una para darle vueltas. Si el objetivo de una pena es prevenir que se vuelva a delinquir y, en teoría, rehabilitar, ¿qué sentido tiene una sanción que, sin tener una conexión lógica con el crimen, parece más pensada para excluir a alguien para siempre que para ayudarle a reinsertarse en la sociedad? La respuesta, desde luego, no es nada fácil.